Buen día, somos el equipo 3. Este es nuestro PIA de la mecánica en el entorno, que como estructura IDC tenemos que este apartado aborda 4 etapas de estudio. La primera se analizó el movimiento rectilíneo uniforme, el MRU, y uniformemente acelerado, el MRUA. En la segunda etapa se estudió la aceleración provocada por la gravedad en objetos en caída libre. En la tercera etapa se revisaron conceptos relacionados con la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta. Y en la cuarta etapa se exploraron los distintos tipos de fuerza, incluyendo la fuerza estática aplicada, cinética y normal. En esta etapa vimos el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Los dos conceptos son fundamentales en cinemática, ya que describen el movimiento de objetos en línea recta, diferenciándose principalmente en la presencia de aceleración. Como características del movimiento rectilíneo uniforme es que el objeto se mueve en línea recta con velocidad constante. La aceleración es nula y la posición va de manera recta con velocidad constante. Las gráficas se presentan con una posición ya sea tiempo, velocidad, tiempo, aceleración y aceleración, tiempo. Como variables involucradas tenemos posición inicial, velocidad constante y tiempo. El movimiento rectilíneo uniforme acelerado es un tipo de movimiento que se caracteriza por una aceleración constante en una trayectoria rectilínea. Este tipo de movimiento es fundamental en la física y se aplica en diversas áreas como la mecánica, la astronomía y la ingeniería. En primer lugar, es importante definir los conceptos básicos que se involucraron en el MRUA. La aceleración es la tasa de cambio de la velocidad y en el caso del MRUA esta aceleración es constante. La velocidad, por otro lado, es la tasa de cambio del desplazamiento y en el MRUA esta velocidad cambia literalmente con el tiempo. Una de las características más importantes es que la aceleración es constante. Eso significa que la velocidad del objeto cambia de manera lineal en el tiempo. Matemáticamente esto se puede expresar mediante la ecuación v igual a v0 más at, donde la v es la velocidad. Mi nombre es Maison Floriano y me tocó la etapa 2 del PIA. En esta etapa vimos acerca de la aceleración por medio de la gravedad, que elaboramos en el laboratorio. Como objetivo teníamos obtener el valor de la aceleración de la gravedad por objetos en caída libre, con distintas masas y desde la misma altura, a partir de los datos experimentados de la altura en función del tiempo, utilizando métodos analíticos y encuentre si existe alguna distancia entre masa y gravedad. La aceleración debido a la gravedad es una constante que describe la rapidez con la que un objeto aumenta su velocidad mientras cae libremente hacia la superficie de la Tierra, ignorando la resistencia del aire. Este se mide con el valor 9.8 metros sobre segundo cuadrado. También en la etapa 2 vimos lo que es un movimiento rectilíneo uniforme, que es un objeto se mueve con dirección recta con una velocidad constante, y el rectilíneo uniforme acelerado es cuando un objeto se desplaza a lo largo de una línea recta con una aceleración constante. También vimos lo que es la distancia, el desplazamiento y la velocidad. Como características de esta tenemos que el movimiento ocurre únicamente bajo la influencia de la gravedad. Todos los objetos, independientemente de su masa, caen casi con la misma aceleración y la aceleración es dirigida hacia el centro de la Tierra, menos g si la posición es ascendente. Como variables involucradas tenemos la velocidad inicial, velocidad final, su tiempo, la aceleración, su masa y su desplazamiento. La aceleración por gravedad es el factor clave que determina cómo cambia la velocidad y la posición de los objetos en caída libre. Las fórmulas permiten predecir el comportamiento del objeto conociendo variables iniciales como v inicial, v final, y final y temperatura inicial. Este conocimiento es esencial en física para analizar movimientos verticales y comprender cómo actúa la gravedad en diferentes contextos. En esta etapa aprendimos sobre el movimiento circular, que es cuando un objeto se mueve siguiendo un círculo.
vimos temas como el desplazamiento, velocidad, frecuencia y periodo, así como fuerzas de aceleración centrípeta, que son las fuerzas que mantienen el objeto en su trayectoria. Entendimos conceptos como qué tan rápido se mueve, cómo se relacionan los movimientos lineales y circulares y qué fuerzas lo mantienen en su camino. También los tipos de movimientos que podemos entender y pues también como ver ejemplos fueron unos ejemplos del día a día, como las llantas de los autos, cómo giran, el microondas, ver cómo gira adentro de él, la lavadora, y otros ejemplos también como los planetas girando alrededor del Sol y los electrones girando alrededor del núcleo. Algunas características del movimiento circular son que el objeto sigue su trayectoria circular del radio fijo. Puede o no puede ser uniforme. En el movimiento uniforme, aunque la rapidez es constante, la dirección cambia constantemente debido a la aceleración centrípeta, y hay dos tipos de velocidades que son la lineal y angular. Otras variables involucradas son el radio, el periodo, la frecuencia, la velocidad angular, la velocidad tangencial, aceleración y fuerza centrípeta. Combina características de velocidad, aceleración y fuerza centrípeta, todas dirigidas al centro de trayectoria. Las variables fundamentales, que son el radio, la velocidad angular y la aceleración centrípeta, permiten predecir el comportamiento del objeto. En esta etapa se estudiaron conceptos de dinámica aplicando las fuerzas de las leyes de Newton, así como aspectos relacionados con la estática, fuerza de fricción, estática y cinética, análisis del movimiento y representación gráfica mediante diagrama de cuerpo libre y sumatoria de fuerzas en los ejes X y Y. Además, se realizó una tabla que incluía variables relevantes para mover una superficie horizontal en situaciones de la vida real, que en estas variables se involucraron la fuerza neta, la masa, la aceleración, el ángulo, la fricción estática y cinética y el peso.